Buenos días, jóvenes. El tema de hoy es sobre el reconocimiento del verbo. Empezamos con la definición. ¿Qué es el verbo? Semánticamente es la palabra o frase que expresa existencia, estado, acción, pasión de los elementos mencionados en el mensaje. Morfológicamente es una palabra variable porque tiene morfemas flexivos de número, persona, tiempo y modo. Sintácticamente, en la oración siempre funciona como núcleo del predicado y lexicológicamente es de inventario abierto. ¿Cuál es la estructura del verbo? El verbo está conformado por un lexema verbal, también llamado base, radical o raíz, y las desinencias, que son los morfemas flexivos, donde indican los accidentes gramaticales de persona, número, tiempo y modo. Les doy ahí un ejemplo de cantaba, cantaste, cantarán. Tenemos el lexema y las desinencias, donde las desinencias son las que expresan los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Estas formas no personales también se les llama verboides. Se llaman así porque no tienen y no indican accidentes gramaticales, es decir, son carentes de desinencias y están compuestas por una raíz verbal y por un morfema gramatical derivativo. Y por supuesto no pueden cumplir la función principal del verbo. Y son tres: 1, el infinitivo; 2, el participio; y 3, el gerundio. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo son las terminaciones ar, er, ir. Ar pertenece a la primera conjugación, er a la segunda, ir a la tercera conjugación. Ese infinitivo puede ser simple o puede ser compuesto. Simple porque está conformado solamente por un lexema, y compuesto está conformado por el verbo haber más el participio. Ese infinitivo aparece en forma individual. Si es que apareciera en forma individual, cumple la función de un sustantivo, y si está acompañado de un verbo, cumple la función de perífrasis verbal. El participio son las terminaciones ado, ido. Tengo un participio activo y un participio pasivo. El participio activo son las terminaciones ante, yente, yente, como cantante, sonriente, oyente. Y el participio pasivo puede ser participio regular y participio irregular. El participio regular son las terminaciones ado, ido, jugado, tejido, reído, o participio irregular, que son las terminaciones to, cho, so, frito, dicho, impreso. Ese participio, si es que apareciera solo o en forma individual, tiene la función de un adjetivo, y si estuviera acompañado de un verbo, tiene la función de una perífrasis verbal. Por ejemplo, digo, la ofendida se detuvo y miró, ¿no? Tenemos ofendida como un participio adjetivo. Y verbal sería una perífrasis verbal cuando aparece con un verbo auxiliar. Por ejemplo, Carla había ofendido a Daniela. Entonces, había está como un verbo auxiliar y ofendido como un participio. El gerundio son los sufijos o las terminaciones ando, yendo, yendo. Puede ser un gerundio simple o un gerundio compuesto. El gerundio simple está conformado por un lexema, caminando, tejiendo, leyendo, y el gerundio compuesto por un verbo auxiliar habiendo más el participio, como habiendo caminado, habiendo tejido, habiendo leído. También, si estos gerundios estuvieran solos o en forma individual, tienen la función de un adverbio de modo, y si estuvieran acompañados de un verbo, cumplen la función de una perífrasis verbal. Por ejemplo, corriendo solo en aquel lugar. Corriendo, el adverbio de modo, en este caso gerundio, funciona como un adverbio de modo, y verbal como una perífrasis verbal, como por ejemplo, estuvo corriendo hoy. Donde estuvo cumple la función de un verbo auxiliar. Muy bien, eso es todo, jóvenes. Gracias.